como pueden ver, pues lo primero que vamos a explicar en esta segunda parte de Geolmintos Orales es el Trichiura, el cual, pues básicamente, como todos los parásitos, pues comenzamos hablando un poco de su ciclo de vida. Entonces, cuando ustedes no sepan de dónde sacar el ciclo de vida o a quién creerle el ciclo de vida del parásito, porque si bien hay algunos como los helmintos que se encuentran muy fácilmente en cualquier libro o en cualquier bibliografía, hay otros que pues son más complicados de hallar. Básicamente el CDC de Atlanta pues tiene todos los ciclos de vida y digamos que allí es como que el más confiable o en el que podrían guiarse para cuando encuentran cosas que no están del todo claras. Entonces, vamos a comenzar con este ciclo. Vamos a tener que los huevos sin embrionar van a ser excretados por las heces del humano infectado, y entonces estos huevos se van a desarrollar en la tierra. Para que estos huevos se puedan desarrollar, tienen que pasar entre 15 a 30 días aproximadamente en tierra. Estos huevos primero van a tener un estadio que va a ser de 2 células, luego se va a seguir segmentando, donde van a tener más cantidad de células hasta llegar a un estadio de un huevo embrionado. Un huevo embrionado con una larva L1, el cual va a ser el estadio infectante que el humano luego va a volver a ingerir, y a través de esta ingesta los huevos van a eclosionar en el intestino delgado, porque es importante que el humano ingiera el huevo embrionado con larva L1, porque esta larva que va a estar adentro del huevo va a estar protegida, y esto es lo que va a hacer que cuando pase por los ácidos gástricos no vaya a morir y pueda sobrevivir para poder causar el daño. Entonces, esta larva va a eclosionar en el intestino delgado, las cuales van a liberar larvas maduras y se van a establecer en el colon. Los gusanos adultos pueden medir aproximadamente 4 centímetros de longitud. Ellos van a estar viviendo, o su hábitat en el humano va a ser el ciego y el colon ascendente. Se van a fijar y posteriormente van a estar enredadas en la mucosa del colon, donde las hembras van a poner su oposición, ¿verdad? Y ahí es donde va entonces a empezar a causar el daño. Dependiendo de la cantidad de carga parasitaria que tenga la persona, se van a ver reflejadas o no la enfermedad. Las hembras en el ciego se dice que van a excretar aproximadamente entre 3.000 y 20.000 huevos por día. Y el tiempo de vida de ellas es entre 1 a 3 años. Por eso muchas veces vemos que hay pacientes que llegan con una sintomatología y quizás están infectados desde hace una cantidad bastante prolongada de tiempo, pero no habían tenido ninguna manifestación. Vamos a tener como reservorio los humanos, y como un vehículo de transmisión va a ser la ingesta de tierra o de comidas contaminadas. También vamos a tener a las moscas como un vector mecánico que pueden transportar a estos huevos desde la tierra donde se excretó hasta otros alimentos que quizás en su momento estaban no contaminados, pero por la cantidad de moscas pues llegaron los huevos y las personas lo ingieren. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces tenemos como mecanismo de infección lo que usualmente en los exámenes le escriben como MI, que sería mecanismo de infección. Allí ellos lo que quieren es que ustedes les respondan 3 cosas, que son puerta de entrada, forma evolutiva infectante y el medio de infección. Si ustedes no responden estas 3 cosas, básicamente la pregunta va bajando puntos. No sé si alguno ha ido a revisión de algún parcial, pero si alguno ha tenido la oportunidad de ir, pues pueden ver como a veces
las preguntas valen, no sé, por ejemplo, un punto y cuando ustedes están revisando tienen 0,53,4, por ejemplo, porque no escribieron algo al completo y eso les bajó 0,3 décimas. Y así sucesivamente. Entonces, a veces es algo tonto, pero esos pequeños puntos pues se van acumulando y ya perdemos ahí una parte. Entonces, cuando tenemos mecanismos de infección, que hablamos de puerta de entrada, forma evolutiva infectante y medio de infección, ellos lo que quieren es que respondan de la siguiente manera. Básicamente, esta parte de la respuesta yo la saqué de la guía del profesor Joseph, porque supongo que de allí es donde se estarán guiando para cuando evalúan, y es que tienen que escribir primero que es una heteroinfección por ingesta de alimentos o aguas contaminadas, también puede ser por geofagia o por fómites, y la forma evolutiva infectante sería un huevo embrionado con larva L1. Siempre tienen que escribirlo completo, porque si ustedes solo colocan huevo embrionado, para ellos eso no es completamente válido, porque no le estás diciendo en qué estadio está el embrión, por así decirlo. Ajá, entonces tenemos que los medios de infección, en este mecanismo de infección hacemos una comparación entre enterobios vermiculares y trichiuris, y podemos ver que el enterobium puede haber una autoinfección externa. ¿Por qué? Porque la persona puede tener una infección de ano-mano-boca o una transmisión de ano-mano-boca, la cual sería la autoinfección externa, pero en trichiuris esto no sucede, ya que el parásito necesita, como lo comenté al principio, estar un tiempo o parte de su tiempo de vida en la tierra para poder desarrollarse, para que este huevo pueda empezar a desarrollarse y pueda tener su larva L1, la cual va a ser la forma evolutiva infectante. Si pasas la diapositiva, por favor. Ok, entonces, para el mecanismo de acción patógena, vamos a recordar principalmente que el hábitat definitivo de los adultos son la luz del intestino grueso, específicamente el ciego y el colon ascendente. Entonces, la acción, cuando ellos les hablan de acción patógena, básicamente también ellos están buscando que ustedes les digan cuál es la FERE. La FERE no es más que la forma evolutiva responsable de la enfermedad. No todas las parasitosis tienen una forma evolutiva infectante y una forma evolutiva responsable de la enfermedad igual. Hay algunas que sí, hay otras que se diferencian. En este caso se pueden dar cuenta que la forma evolutiva infectante, lo cual ellos llaman FEI, es el huevo embrionado con larva L1, mientras que la forma evolutiva responsable de la enfermedad es el adulto. Entonces, cuando le hablan de acción patógena, también quieren que le estén diciendo estos mecanismos, los cuales pueden ser mecánicos, inflamatorios, tóxicos o inmunológicos. Y ellos quieren que les describan por qué está sucediendo esto. Entonces, tenemos que principalmente el tóxico, aunque en esta diapositiva no hago referencia exacta de lo que es tóxico, pero viendo otra bibliografía y sobre todo las clases de Joseph, del profesor Joseph, me di cuenta que ellos incluyen algo como tóxico porque el parásito va a tener una producción de enzimas proteolíticas, lo cual esto va a formar poros. Estas enzimas proteolíticas van a ser sustancias de excreción y van a producir un edema, una inflamación, necrosis y hemorragia. También es mecánica porque van a causar un traumatismo y una erosión en la mucosa del intestino. Esto es para ellos poder quedarse anclados y poder quedarse allí alimentándose. Van a tener una irritación en las fibras nerviosas, lo cual va a causar un hiperperistaltismo, y esto va a causar a su vez lo que es una diarrea. Una diarrea disentérica, o en algunas bibliografías van a poder leerlo como disenteriforme, porque algunos autores dicen que no es una diarrea disentérica real, sino que es semejante a esta. Pero ustedes guíense más por lo que le hayan dado en clase o por lo que les haya dado su profesor de práctica, y si él les dijo disentérica, ustedes guíense por allí.
Entonces, luego tenemos una reacción también exfoliatriz en la cual va a producir un sangrado con una pérdida, y va a causar, es rara vez, es un poco raro que se vea una anemia marcada, pero si es una persona que ya tiene mucho tiempo infectado, que este sangrado es consecutivo, pues se pueden ver, digamos que una leve anemia. Además de esto, también va a haber una inflamación local, una hemorragia y un edema. Este tipo de parásito se sabe que puede ser causante de prolapsos rectales y es una de las mayores complicaciones que tiene el largo plazo. Si pasa la siguiente diapositiva, por favor. Ajá, entonces luego vamos un poco más a lo que es la imagen y vemos que el parásito tiene una forma elíptica con un color pardo muy característico y tiene unos engrosamientos en las extremidades o en los polos. Estos engrosamientos se van a llamar tapones mucoides. En esta imagen que pueden observar es un huevo embrionado, es un huevo no embrionado. ¿Por qué sabemos que es no embrionado? Porque no se ve ninguna forma dentro de él, por así decirlo. Cuando el huevo está embrionado, aunque no tenga larva, se ven como unos círculos allí dentro que se van segmentando. Luego, cuando tiene la larva, se puede ver claramente esta larva dentro del huevo. Entonces tienen que estar un poco atentos a eso, porque a veces cuando ustedes le colocan una imagen, por ejemplo, de Trickery, entonces, claro, de una vez se le va... de una vez recuerdan que su forma evolutiva infectante es un huevo embrionado con larva L1 y pues muchas veces llegamos y por rapidez escribimos huevo embrionado con larva L1, pero tenemos que recordar también que al momento de que la persona infectada está excretando estos huevos, no están embrionados. ¿Por qué no están embrionados? Porque, como les dije al principio otra vez, tiene que tener un tiempo en tierra para poder comenzar su ciclo. La tierra es importante en ellos para poder desarrollarse. Entonces, si tenemos una muestra de heces con un paciente que que esté infectado con Trickery, pues vamos a ver huevos no embrionados, porque en sus heces van a salir no embrionados, porque no han tenido contacto con tierra. Si hacemos un examen fresco de heces, si hacemos cualquier tipo de examen diagnóstico parasitológico para este parásito y no ha tenido un tiempo en tierra, sino que es directamente de las heces del paciente, vamos a ver un huevo no embrionado. Ok, en este caso vemos que para tener esta imagen del huevo, pues se utilizó un método diagnóstico, el cual fue examen simple de ese, por el método de Cato. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, aquí podemos ver las estructuras del Trickery ya adulto, en el cual podemos, en este caso es un macho, en el cual podemos ver que tiene una espícula copulatriz en la cloaca. Entonces es lo que está justamente señalado con el círculo negro, eso es la espícula copulatriz, y es bastante característico en el momento de verlo al microscopio, porque básicamente cuando en el examen práctico colocan una imagen de un adulto de Trickery, el 99% de las veces lo que quieren que les identifique es eso. Cuando te diga qué parásito es y diga algunas características, básicamente lo que ellos están buscando es que tú le respondas que se le puede ver una espícula copulatriz. La siguiente diapositiva. Y en esta, pues estamos viendo ya lo que son los parásitos, pues sin ningún microscopio, sin ningún aumento, sino viéndolo solamente a simple vista. Y aquí podemos ver que son adultos, las hembras son mucho más grandes que los machos, se caracterizan por ser blanquecinos y con una forma de látigo. Son delgados y en su extremo posterior son un poco más gruesos. Entonces,
usualmente vamos a ver que son arrollados ventralmente, la hembra es más gruesa, es más recta, es más grande, el macho es más pequeño, como la mayoría de los beomintos, bastante característico. Cuando ustedes les pregunten características en el examen práctico, pues digamos que se pueden agarrar un poco de esto si no están siendo tan específicos. A veces ellos quieren que ustedes les digan algo que los distingue de otros parásitos. A veces hay parásitos que bueno, no me acuerdo en este momento qué es, entonces coloco, por ejemplo, arrollado ventralmente o coloco que tiene forma de látigo y eso ya son cosas, o coloco que es de un color blanquecino y eso ya son cosas que quizás le tienen ahí unos puntos eh, asegurados. Entonces tienen que tomar en cuenta también que tienen una estructura de lesión que se va a caracterizar por tener a permitir que ellas se puedan adherir y se puedan alojar en las criptas del Iberco. Y allí es donde ellos van a alimentarse, donde ellos van a depositar sus huevos, bueno, no depositar, donde ellos van a empezar a excretar sus huevos porque luego estos huevos pueden salir por eso. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, luego tenemos las manifestaciones clínicas. Cuando hablamos de manifestaciones clínicas, tenemos que recordar un poco eh, eh, cuál es la población susceptible para esta parasitosis. Porque si bien digamos que cualquier persona puede estar susceptible a tener cualquier tipo de parasitosis, siempre hay un grupo más específico. Siempre hay un grupo como que tú dices, bueno, esta persona come cerdo mal cocido, vive en finca y no tiene buena higiene, entonces tú sabes en qué pensar más o menos. En este caso, para Trickery, tenemos que recordar que epidemiológicamente es más frecuente en niños de edad escolar. En ellos se pueden asociar algunas patologías como colitis-forme, disculpen, disenteriforme. Es lo que les digo, que en algunas bibliografías pueden leer como disentería per se y en otras disenteriforme porque ellos hablan de que no es una diarrea disentérica como tal, sino que es más como un síndrome que engloba varias cosas. En muchos casos, pues puede ser asintomático. Si la carga parasitaria es baja, quizás no tiene ninguna manifestación clínica, quizás el paciente no reporta absolutamente nada y han pasado 1 o 2 años donde el paciente no se ha dado cuenta hasta que un día pues empieza a tener astenia, empieza a tener apatía, los niños comienzan a comer y comen, pero no tienen un buen crecimiento adecuado para su edad. Las personas comienzan a tener náuseas o vómitos, le empiezan a sentir como algo, como un tenesmo rectal después de que van al baño, siguen sintiendo que necesitan seguir excretando, pero no hay nada para hacer. Entonces, esto también pues, puede dar un poco la idea de que puede tener esta parasitosis. Se dice que solamente si hay cargas parasitarias elevadas es que va a tener alguna manifestación. En la guía que hace el profesor Joseph, él no habla tanto de esta distinción, él dice que las manifestaciones se pueden dar un poco no haciendo tanta diferencia si la carga parasitaria es tan alta o no es tan alta, sino que depende quizás un poco más de la edad de la persona, de las condiciones del núcleo donde esté esta persona. Entonces, como les digo, puede presentar dolor abdominal, puede presentar una diarrea sanguinolenta, puede presentar fiebre y las parasitosis mucho más graves pueden incluso provocar hemorragias intestinales, anemia, pérdida de peso, entre otras. Si pasas la diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué hacer cuando pensamos que llega un paciente infectado con Trickery? Primero, hacemos un diagnóstico
clínico epidemiológico, preguntamos de dónde vive, cuáles son su aseo personal, el aseo de la familia, si vive en un sitio asignado, las condiciones de la vivienda, las condiciones de los alrededores de la vivienda, si ha tenido diarrea, desde hace cuánto tiempo, si ha sangrado, si es un niño, si está comiendo correctamente, si no está comiendo correctamente, si tiene todo su saneamiento adecuado, todo lo que respecte a lo que nosotros estemos pensando principalmente. ¿Para qué? Para descartar o para cerciorar lo que estamos tratando de llegar, tratando la conclusión de hacer. Entonces, luego de esto tenemos también, después de hacer una muy buena historia clínica, tenemos el diagnóstico parasitológico. ¿Qué podemos hacer para el diagnóstico parasitológico? Un examen simple de ese, un examen simple seriado de ese. En esto tienen que tener cuidado porque también es diferente. Un examen simple de ese puede ser una sola muestra donde yo hice mi examen simple con solución salina y Lugol, lo vi al microscopio y ya. No ve nada, bueno, no señora, usted no tiene nada. Usted tiene esa diarrea, pero fue porque le cayó mal y ya, no porque tiene parásitos. Un examen, eso puede ser un examen simple de eso, o también tener la muestra, verla con solución salina y Lugol, el microscopio, y decir, sí, aquí está, aquí vemos los huevos no embrionados. Bueno, chévere. Pero también está un examen simple seriado de ese, el cual es tener más de una vez una muestra o tener varias muestras en diferentes tiempos, donde también le coloca solución salina y Lugol y pues hace, digamos que, muestras consecutivas para descartar o para estar aún más seguro de que lo que tuviste en la primera muestra es igual a lo que estás viendo en la segunda y es igual a lo de la tercera y pues tener el, la seguridad completa de que la persona está o no está infectada. Bueno, puede ser otro tipo de examen parasitológico, el CATO o el CATO-CAT. Sabemos que uno es cualitativo, otro es cuantitativo. ¿Cuál puede ser otro tipo de diagnóstico? El FT, Formol Triton Ether. El Formol para fijar, el Tritón para disminuir la tensión superficial y el Ether para emulsificar las grasas. Básicamente esa es la manera más sencilla de recordar FTE y de saber cómo responder cuando te pregunten este examen, este tipo de diagnóstico. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. Ok, entonces aquí para recordar, cuando tenemos un diagnóstico, primero empezamos, o cuando tenemos un paciente, primero empezamos con un diagnóstico clínico. Si el paciente viene con dolor abdominal, si el paciente viene con una diarrea, si quizás es un niño en edad preescolar, si es un niño en edad escolar, si el niño juega en el patio, si el niño vive en una vivienda que tenga piso de tierra y quizás las personas no tienen baños o tienen letrinas, si viven en una zona rural. Todo esto también nos hace pensar un poco en qué puede estar sucediendo. Luego, el clínico digamos que se complementa un poco con el epidemiológico, que fue lo que ya le comenté. Y por último, el parasitológico. El parasitológico es el que nos va a mostrar el parásito, es el que nos va a confirmar y es el que va a decir, sí, aquí está el parásito, aquí lo estoy viendo, no hay ninguna duda de lo que está sucediendo, entonces vamos a hacer el diagnóstico, vamos a dar el tratamiento y esto es lo que es. Si no se encuentra en el parasitológico, entonces básicamente también es el que nos descarta nuestra hipótesis. Si pasa a la siguiente, por favor. Y entonces tenemos como un poco para recordar lo que dije en las primeras dos diapositivas, digamos que esto es lo que principalmente preguntan en todos los exámenes, incluso en el final, las formas evolutivas infectantes, las formas evolutivas responsables de la enfermedad, porque como les comento, en muchas ocasiones son diferentes. Quizás el parásito entra de una forma, se termina de desarrollar en el humano o en el hospedador definitivo o en el hospedador paraténico, aunque en el paraténico no se desarrolla. Y pues se termina de desarrollar y su forma ya desarrollada es la que va a causar la enfermedad en el individuo.
Tenemos que tomar en cuenta también las formas de prevención. Muchas veces en los exámenes preguntan cómo previenes esta parasitosis o cómo cortas el triángulo epidemiológico. A veces quedamos como, no sabemos qué responder, cómo cortamos el triángulo epidemiológico, pero no entiendo qué me estás queriendo decir. Pues básicamente cuando ellos te hacen este tipo de preguntas, lo que quieren es que tú digas, si sabemos que el triángulo epidemiológico está formado por 3 puntas, lo que quieren es que tú le digas cómo vas a parar cada una de estas. Usualmente, lo que es, por ejemplo, más específico a Tricuri, pues lo que le pueden responder es que es con prevención de condiciones sanitarias, con la buena higiene, con el lavado de las manos, con la buena disposición discreta, con el buen lavado de las verduras y los alimentos. Todos estos tipos de cosas son prevención. ¿Qué hacer para que la persona, si hay alguien infectado en una comunidad, entonces no infecte a los demás? O si ya está en tratamiento, entonces prevenir, o simplemente cuando estamos, que actualmente pues no hay mucho, pero cuando se hacen campañas de prevención y cuando se hacen campañas en diferentes sectores, pues cómo explicarles a la gente, miren, ustedes tienen que hacer este lavado, ustedes tienen que lavarse las manos tantas veces al día, ustedes tienen que lavar los alimentos de tal forma, ustedes cuando hagan sus excretas, si no tienen algún baño, sino que tienen excretas al aire libre, entonces tienen que taparlo o tienen que tenerlas a tanta distancia para que las personas no estén cerca de ellas o cuidar a los niños cuando están jugando en la tierra luego de que jueguen, lavarle muy bien las manos. Todo este tipo de cosas es importante para la prevención ante cualquier parasitosis. Si sigues a la otra diapositiva. Ajá, eso es lo que respecta a Tricuri. No sé si alguno tiene alguna duda con ese parásito en específico. Si tienen alguna pregunta, si estoy hablando muy rápido, si no me estoy explicando detalladamente, ahí está la caja de comentarios. Ustedes, bueno, no es la caja de comentarios, el chat. Ustedes pueden escribirme lo que sea, yo lo tengo abierto y estoy como pendiente de poder responder cualquier cosa. Y me puedo equivocar igual que ustedes, y entonces si no entendieron algo, pues háganmelo saber y yo puedo repetírselo, no tengo ningún problema. Si no tienen ninguna pregunta, entonces podemos seguir con Toxocara. La idea es que ustedes estén prestando atención y según muchos estudios de muchas investigaciones que hay de estudios a distancia, pues dicen que a los 45 minutos ya uno empieza a perder un poco el interés. Entonces, por eso tampoco quiero hacérselos tan largos. Bueno, es bastante corto, es bastante interesante, sí. ¿Por qué? Porque es uno de estos parásitos que no son del hombre, sino que son de otra especie animal, y el hombre es un hospedador accidental, es un hospedador, un huésped es el que vive en el mismo área del hospedador definitivo, o bueno, un hospedador para entonces, básicamente son 2 diapositivas, una con ciclo de vida y la otra con un cuadrito esquemático, y pues esto es bastante sencillo. Lo primero que tenemos que saber en Toxocara es que el ciclo de vida del parásito realmente es hacia los peces, y pues esto es bastante sencillo. Toxocara en este caso se dice Toxocara SPP porque hay Toxocara cani y hay Toxocara cani, y entonces cualquiera de los dos puede accidentalmente infectar al humano y causar enfermedad. Más que enfermedad, se dice que es causar daño, porque eso es otra de las características también de los parásitos que infectan a otra especie erróneamente, de que como no es su hábitat, digamos que común o convencional, o el parásito no está, o el hospedador no está diseñado para que ese parásito pueda estar allí, entonces este parásito lo que hace es causar daño más que, digamos, una enfermedad como tal. Entonces,
el toxocara, como les digo, es normalmente de los perros y los seres humanos se van a infectar por accidente. Los huevos no embrionados se van a eliminar por las heces del perro, van a estar en el ambiente y estos huevos fértiles van a tener su capacidad infecciosa. Esta capacidad infecciosa va a ser nuevamente para los perros. Entonces, el perro, el Toxocara canis, va a terminar de tener su ciclo biológico y los humanos se van a convertir en un hospedador accidental para la infección de del Toxocara. Entonces, después de la ingesta de los perros, los huevos se van a infectar, van a eclosionar y las larvas van a penetrar las paredes intestinales de estos animales. Van a migrar hacia varios tejidos y básicamente allí van a vivir. Porque esto es otra cosa bastante característica, que el Toxocara a veces es transmitido también por rata y los perros también se ven afectados por esto. Entonces, los huevos que van a ser infectantes van a ser excretados tanto por cachorros como por perros adultos. No hay una distinción de esto. Y los humanos van a ser su hospedador accidental, que se van a infectar al ingerir las tierras o los alimentos con tierra contaminada. Después de la ingesta, estos huevos van a eclosionar en el humano y las larvas van a penetrar las paredes intestinales. En las paredes intestinales, el parásito se va a diseminar por vía hematógena y va a poder ir a muchos sitios, a muchos órganos del ser humano, como puede ser hígado, corazón, pulmón, cerebro, ojo, músculo, entre otros. Como les comenté, las larvas no van a continuar su desarrollo porque básicamente el humano no tiene las condiciones dadas para que pueda, bien sea en cualquier órgano o bien sea en músculo, y van a tener una reacción local. Las principales manifestaciones de este parásito se pueden llamar como larva migrans visceral o larva migrans ocular. Si pasas la siguiente diapositiva. Entonces tenemos que el Toxocara es de importancia epidemiológica porque es una zoonosis. Es específico para perros y gatos mayormente. Y van a poder afectar a los niños que van a mantener un contacto directo con estos animales. Que van a tener mascotas que quizás no están vacunadas, que quizás, o en muchos casos son mascotas que, bueno, lamentablemente son mascotas callejeras y los niños pues los agarran, los tocan, los llevan. Ay, papá, por favor, quedémonos con el perro, con el gato, y pues no está, digamos que, higiénicamente saludable para poder mantener esta vida allí. Entonces, el orgánico y en otros países, quizás en Venezuela no tanto, porque no hay, bueno, por lo menos yo no he visto esa costumbre tanto como en otros países, digamos Estados Unidos, España, otros países de Europa. En los parques suelen haber cajas de arena o cajas de tierra donde usualmente los niños que son llevados al parque juegan. Se han comprobado en varios estudios que estas cajas de arena también son una fuente para esta transmisión, porque los mismos perros, tanto callejeros como no callejeros, pues hacen sus excretas allí, las tapan, no hay un buen mantenimiento de estas cajas de arena y muchos de los niños se pueden ver infectados. Por eso es que muchas veces se puede decir que el Toxocara es bastante, o se ve muchas veces en niños. Entonces, el Toxocara va a tener una estructura de adhesión, la cual van a ser sus aletas cefálicas y una boca trilabiada, pero él no va a producir un daño mecánico directo. Tenemos que tomar en cuenta que la población y los factores de riesgo va a ser, como ya les he dicho, los niños de 2 a 8 años más que todo, y que tengan antecedentes de geofagia
o contacto con perros y gatos. ¿Cuáles pueden ser algunos síntomas que pueden presentar estos niños? Pueden presentar fiebre, hepatomegalia, cólicos, pueden presentar vivas, disnea, erupciones, anorexia, pérdida de la visión. Se lee en muchas bibliografías, disminución de la agudeza visual. Como les comentaba, hay dos tipos que es larva migran. Revisando algunas bibliografías, me di cuenta que en las guías que hace el profesor Joseph, él lo divide, digamos que entre un rango de edad. Esto podría ser un poco eh, importante que lo tomen en cuenta, porque posiblemente si él lo dividió así en su guía, es porque los más niños en esos rangos de edades, ellos quieren que lo que dice la guía, los 3 a 7 años son más propensos a la larva migran visceral, en lo cual van a presentar fiebre, linfadenopatía, hepatomegalia, nefritis, urticaria, pueden presentar anorexia, tos o similares. También en muchos casos se pueden ver meningitis, encefalitis o mielitis. Mientras que los niños mayores a 7 años, por tener un desarrollo, dice que pueden ser más propensos a lo que es la larva migrans ocular. La larva migrans ocular se caracteriza por ser unilateral y puede ser en el polo anterior o en el polo posterior. En el polo anterior se caracteriza por causar conjuntivitis, queratitis, leucocoritis, la retina, colretinitis, endoftalmitis y pérdida de la visión. Este parásito, a diferencia de otras parasitosis, no tiene un diagnóstico parasitológico exacto. ¿Por qué? Porque básicamente cuando se puede ver el parásito es en autopsia. Entonces, si por ejemplo el niño, el adulto está presentando disminución de la agudeza visual y nosotros estamos pensando en que es causado por toxocara, pues no podemos extraer el ojo para poder ver el parásito. Entonces, por eso es que en muchos casos, cuando le preguntan diagnóstico parasitológico de toxocara, es como una pregunta un poco malintencionada porque realmente no tiene un diagnóstico parasitológico. Porque como ya les he comentado en varias ocasiones, el diagnóstico parasitológico es simplemente ya conociendo, lo está saludando y le dice sí, hay que pensar que es sí, aquí está el doctor que básicamente nos tenemos que centrar en el diagnóstico inmunológico y hematológico. El toxocara se caracteriza porque los exámenes de pensar que en este caso es tan elevada que en algunas bibliografías se puede encontrar como hipereosinofilia porque el toxocara se caracteriza y va a presentar una hiperofilia, pero en este caso esta filia porque es muchísimo más lisa avidez o IgG. Este diagnóstico parasitológico, pues quizás podrían buscar algo bastante rebuscado para dar una respuesta, pero es mejor que coloquen no hay o no es posible el diagnóstico parasitológico y expliquen el por qué. Usualmente cuando no hay un diagnóstico parasitológico, ellos quieren que ustedes expliquen por qué no hay. Esa es como la intención detrás de toda esta pregunta. ¿Cuáles son los tejidos mayormente afectados? Entonces, sistema nervioso central, ojo, hígado. Básicamente, esto es lo más importante o relevante de estas dos parasitosis. No sé si tienen alguna pregunta de toxocara o también de Trifid, si tienen alguna duda.
También, si, si me comentan lo que les vengo preguntando desde el principio, que si prefieren 2 sesiones por tema y más o menos qué horario prefieren, porque eso también nos interesa a nosotros como prepas, porque así nos ponemos de acuerdo y no estamos como un día sí, un día no, tal hora, este día a las 3, el otro día a las 4 y así. Bueno, mientras tanto, este, también les quería mostrar, voy a compartir mi pantalla un momento para mostrarles como unos cuadros que luego se los voy a estar pasando. Allá va. No sé si... Ok, ¿se está viendo mi pantalla? Lo que pasando, los cuadros que... Allá va. Estoy... Hola, ¿hay alguien ahí? Sí se ve. Bueno, ¿cómo? Sí se ve el cuadro. Ok, perfecto. Entonces, lo que les quiero mostrar un poco es cómo ir sintetizando tantos parásitos y, y tantas preguntas. Yo básicamente lo que hacía cuando estaba viendo parásitos, ¿por qué? Porque es lo que te preguntan en los exámenes, te colocan un montón de cuadros y en el final te colocan más cuadros aún. Un poco más extenso y por eso siempre te dicen traigan reglas para que no se pierdan con tantas líneas. Entonces, en este caso, lo que es, por ejemplo, estos geolmintos orales, pues yo o sea, yo tengo el cuadro resuelto, pero les estoy mostrando el cuadro en blanco para que ustedes los vayan haciendo. Entonces, yo lo que hago es que de un lado coloco los signos y síntomas, lo cual puede ser bajo rendimiento escolar, palidez, distensión abdominal, apatía, dolor abdominal, entre otros. Y luego voy marcando con X cada parásito, cual presenta, digamos que a veces hay parásitos que pueden presentar, no sé, por ejemplo, trichuris, que puede presentar eosinofilia, pero no es lo relevante del parásito, entonces no lo marco. Realmente lo que marco es lo que caracteriza a ese parásito. Y luego tengo otros como este, que es donde coloco, digamos que lo más teórico, en este caso, puerta de entrada, forma evolutiva infectante, medio de infección, y entonces voy escribiendo. Este no es como con tantas, este no es de X, sino de escribir, pero esto va sintetizando toda la información de los parásitos y creo que es como un medio de búsqueda rápido y más sencillo al momento de estudiar, porque sí, quizás nos estudiamos todo el ciclo de vida, quizás nos estudiamos todas las manifestaciones clínicas, los diagnósticos, todo lo demás, pero entonces cuando terminamos de leer el tema, quedamos como que, ajá, pero ¿y este cómo es que era? Y si yo lo comparo con el otro, y realmente en la cátedra muchas veces lo que ellos buscan es que ustedes comparen los parásitos y recuerden, si la persona está llegando con una tos, entonces, ¿qué parásitos pasan por pulmón y qué parásito puede estar causando eso? O si la persona llega, no sé, por ejemplo, con diarrea, entonces, ¿qué tipo de diarrea es? Y cuáles pueden ser los parásitos que estén causando esa diarrea y así sucesivamente. Entonces, en este caso, tiene este lado y yo le agregué también la parte de prevención, porque usualmente siempre
casi todos los exámenes les preguntan cómo puedes prevenir tal cosa, cómo evitas que haya tal parasitosis. Entonces eso también es importante, porque a veces son 0.5 puntos que te pueden ayudar. Y bueno, básicamente eso es toda la prepa de hoy. Espero les haya funcionado. Igual si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer en los comentarios. Si no tienen, pues qué chévere que hayan entendido todo claramente y espero que me haya explicado lo suficientemente bien para que... Exacto, por ejemplo, Natalia dice que cuando ella estaba en Parásito ella usaba Excel. También es otra forma. Igual yo tengo otros cuadros, porque yo tengo otros cuadros un poco más extensos, incluso tengo unos cuadros que hice para el final, que realmente fue bastante caótico. Y o sea, voy a decir la mayoría, por no decir todos los cuadros, están revisados, todos mis cuadros están revisados por la profesora Raiza Ruiz. Entonces, digamos que las respuestas que tienen, pues, son seguras. Pero yo lo que puedo hacer es que luego, a medida que vamos avanzando con las prepas, les puedo hacer llegar estos cuadros para que ustedes vayan, tipo, rellenándolo y toda la cuestión. Y, pues, luego... no sé, nos podemos dividir también por, o sea, yo le puedo pasar el cuadro hecho a mis compañeros prepa y cada grupo pues les envían a ellos los cuadros resueltos de manera de verlo, porque la idea no es mandarle el cuadro resuelto, sino que ustedes también los hagan. Sino que ustedes también los hagan y pues así aprovechan todo y así repasan y así de pana se aprenden literal toda la cuestión. Y bueno, entonces creo que ya esto es todo por hoy. Les estamos avisando, la próximo repaso sería la semana que viene. No estoy seguro si va a ser miércoles y viernes, o si va a ser solo viernes, o si va a ser solo miércoles, porque las dos compañeras que van a dar ese repaso están terminando de coordinar el día, porque también, bueno, como saben, problemas de internet, ABA y demás.